Bueno, chuchu, fufu, esto, bolona. Este año he metido 29 goles en Liga con mi equipo y también 4 goles con la selección valenciana en el Campeonato de España. Pero Kevin, el fútbol va mucho más allá de cuántos goles es capaz de meter una persona. Este deporte es mucho más profundo que eso. Para lograr el éxito, un futbolista necesita tener muy claros una serie de valores, sin los que no es más que un individuo con una pelota. Humildad. Aunque un delantero sea el encargado de marcar los goles, eso no significa que tenga que ser siempre el protagonista, ni mucho menos creerse mejor que cualquier otro miembro del equipo. En el fútbol, primero hay que disfrutar y después ganar, y ninguna de esas dos cosas es posible sin ser un equipo. Compañerismo. Como dijo Di Stéfano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Para que un delantero pueda marcar, necesita de su equipo para que le lleguen balones, y para que sirvan sus goles, necesita que la defensa y el portero no encajen. Confianza. En cualquier equipo la confianza es necesaria. Si no confías en tu compañero para pasarle el balón porque crees que no va a marcar, estás rompiendo el equipo. Todos somos iguales, vamos todos a una. Si no, el barco se hunde. Solidaridad. En un equipo de fútbol necesitamos que todos los jugadores y los técnicos nos unamos por el bien del grupo para conseguir los objetivos que nos hemos marcado al principio de la temporada, tanto para que no nos marquen gol como para que podamos marcar un gol. Empatía. Porque si un delantero no baja a defender nunca, ¿por qué los compañeros que se están dejando la piel en el campo van a tener que pasarle el balón? No es justo que unos estén dándolo todo, dejándose la piel, y otros estén mirando. En un equipo, todos reman juntos. Trabajo en equipo. ¿Qué significa este valor social en el ámbito del fútbol? Pues bueno, nosotros trabajamos en equipo cuando implicamos a más de un jugador a comprometerse y a estar vinculado siempre con el equipo buscando un objetivo colectivo, como por ejemplo puede ser el gol. ¿Puede una delantera simplemente, sin intervenir ninguna otra jugadora, meter un gol? Es imposible. Nosotros necesitamos el trabajo en equipo para que todos los jugadores se sientan implicados y se sientan comprometidos para que su talento y sus cualidades las pongan al servicio del equipo. Y el equipo hace que el jugador saque su mejor versión día tras día. Yo tengo una frase súper importante que utilizamos en mi equipo y es que llegar juntas es el principio, mantenerse unidas es el progreso y crecimiento, y multiplicar con nuestro trabajo en equipo es el éxito. Amunt Valencia. Amistad. Los compañeros con los que compartes vestuario son personas con las que compartes un objetivo, una motivación y un sacrificio. Entrenáis codo con codo para buscar en cada partido la victoria que tanto deseáis. Sin daros cuenta, mientras estáis esforzándoos y trabajando para conseguir esa victoria, es posible que encuentres una amistad que puede durar para toda la vida. Respeto. Igual que se debe ser humilde, tanto en el fútbol como en la vida, el respeto es algo primordial para todas las personas. Tanto tus compañeros como el rival, el árbitro y los entrenadores merecen respeto. Ser respetuoso o no serlo es algo que te define como persona y marcará a dónde puedes llegar y a dónde no. Esfuerzo. Discutir de esto es imposible. Un talento sin esfuerzo es un talento desaprovechado. El esfuerzo es la herramienta que te hará tumbar todas las puertas que encuentres en tu camino y te hará sentir orgulloso de lo que logres en tu vida, llegues a donde llegues. Perseverancia. Si tienes todas estas cosas, no dejes de intentarlo, dando lo mejor de ti. Es imposible conocer la fórmula perfecta para el éxito, pero sabemos que si hay alguna cercana, es teniendo todos estos valores. Los jugadores del Valencia Club de Fútbol, cada vez que van a entrenar lo ven. Es muy difícil vencer a alguien que nunca se rinde.